Lloraba, aferrándose a esa bolsa de plástico como si fuera lo único que lo mantuviera con vida. El calor en los suburbios de Scottsdale se agitaba sobre el pavimento, convirtiendo el borde de la carretera en una mancha temblorosa y borrosa. El polvo se arremolinaba alrededor de un pequeño gatito bobcat agazapado cerca del bordillo, con su delgado cuerpo temblando con cada respiración superficial. Su pelaje se pegaba a sus huesos, sus patas estaban en carne viva por intentar arrastrarse y la sucia bolsa de plástico que custodiaba. Un sonido suave y entrecortado se escapó de su garganta, un gemido tembloroso y desesperado que apenas se elevaba por encima del zumbido de los coches que pasaban. Las lágrimas trazaban finas líneas oscuras a través de la suciedad de su pequeño rostro, cayendo sobre la bolsa arrugada que se negaba a soltar. Cada vez que alguien se acercaba, emitía un débil gruñido, de esos que no pretenden asustar, sino suplicar que se mantengan a distancia. Se acurrucaba alrededor del plástico como un latido moribundo, presionando su mejilla contra él, temblando como si el mundo intentara arrebatarle lo último que le quedaba. Los conductores redujeron la velocidad, levantaron sus teléfonos y enfocaron con sus lentes. Filmaban al gatito salvaje llorando sobre la basura, pero nadie abrió la puerta. Nadie se atrevió a pisar el pavimento ardiente. Era un espectáculo, no una vida. La llamada de rescate de fauna silvestre finalmente llegó a Evan. Llegó aún cargando con el peso silencioso de haber perdido a su propia mascota semanas antes, un dolor que llevaba en silencio pero de forma constante. En el momento en que vio al gatito, se le encogió el pecho. Había algo dolorosamente humano en la forma en que la pequeña criatura se aferraba a esa bolsa. Algo que hizo que Evan sintiera que estaba mirando directamente a su propio dolor, pequeño e indefenso, al borde de la carretera. Se arrodilló lentamente, dejando que el sol le quemara la espalda mientras le susurraba palabras de consuelo. El gatito solo lloraba más fuerte, clavando las garras en el plástico y hincando los dientes en el borde, como si alguien fuera a arrancárselo. Cuando Evan se acercó un centímetro más, el pequeño gato montés se lanzó hacia adelante, no para atacar, sino para proteger la bolsa con su cuerpo, temblando tan violentamente que sus patas casi se doblaban. Evan lo intentó de nuevo, levantando la red de rescate con manos firmes, pero en el momento en que la sombra cruzó el suelo, el gatito entró en pánico. Se abalanzó, arrastró la bolsa unos centímetros y luego se derrumbó en un montón tembloroso. El intento fracasó. Los coches seguían pasando a toda velocidad. El polvo seguía cayendo y el gatito, acurrucado aún más alrededor de la bolsa, lloraba sobre el plástico sucio, como si dentro de ella viviera la única parte de su mundo que no podía soportar perder. ¿Qué protegía con tanta ferocidad? Evan se acercó, lo suficientemente despacio como para que el gatito viera cada movimiento, con cuidado de no provocar otra oleada de pánico. El pequeño gato montés presionó su cuerpo sobre la bolsa de plástico, con las orejas aplastadas y las pupilas dilatadas por el miedo salvaje. La pequeña multitud se mantuvo a distancia, murmurando y grabando, esperando a que alguien más actuara. Evan sintió sus miradas sobre él, pero era el único arrodillado en el pavimento ardiente, el único que intentaba alcanzar a la temblorosa criatura que claramente no quería nada más que escapar. El gatito hizo un intento desesperado por arrastrar la bolsa con él, tirando con todas las fuerzas que le quedaban. Apenas se movió un centímetro. Sus patas se doblaron, se le cortó la respiración, pero se negó a soltarla. Evan notó las manchas húmedas a lo largo del plástico, la leche empapaba el fino material y se veía una esquina de tela asomando por dentro. Un dolor familiar se apoderó de su pecho, una madriguera destrozada, un bebé buscando lo que no podía recuperar. Un camión pasó rugiendo y el viento empujó arena caliente contra la piel de Evan. Demasiado cerca, demasiado rápido. El gatito se estremeció con tanta fuerza que todo su cuerpo se levantó, arañando el suelo con las garras mientras intentaba interponerse entre la bolsa y el peligro. Evan miró hacia la curva de la carretera. Los coches se acercaban ahora más rápido, dejando poco margen para las dudas. Respiró profundamente, tranquilizándose. No quería asustar más al animal,
Pero esperar no era una opción. Con cuidadosa precisión, desplegó la suave red de rescate, con los dedos temblorosos a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Le susurró al gatito, aunque sabía que las palabras no significaban nada. Solo importaba el tono. Cuando acercó la red, la reacción del gatito fue inmediata y penetrante. Un grito agudo y desgarrador salió de su garganta. Un sonido tan lleno de terror que rompió la compostura de Evan. El diminuto cuerpo se retorció una vez y luego se quedó inmóvil, derrotado, con los dientes aún clavados en la esquina del plástico. Evan se movió rápidamente y lo recogió con tanta delicadeza como urgencia. Las diminutas garras del gatito apenas le rozaron. Estaba demasiado agotado para luchar. Sin embargo, incluso acunado en los brazos de Evan, se negó a soltar la bolsa que tenía entre los dientes. A pesar del miedo y el caos, los gatitos seguían aferrándose. Llevaron al gatito a una habitación oscura y tranquila, donde el aire era más fresco y seguro que en la carretera. Esta vez no se aferró a la bolsa de plástico. Se escondió detrás de ella, agachado, con los ojos fijos en cada sombra. La tensión salvaje que sentía no era la lucha frenética de antes. Era una quietud vacía y aturdida, como si su pequeño cuerpo no pudiera decidir si huir o derrumbarse. El personal trabajaba con voces tranquilas, moviéndose lentamente, tratando de no abrumarlo mientras comenzaban la primera evaluación. Bajo la luz, la verdad de su estado se hizo dolorosamente evidente. Tenía la lengua seca y las encías pálidas. Su corazón latía entrecortadamente por la deshidratación y el estrés. El polvo y pequeños cortes marcaban sus costados, restos del caos que había devastado el lugar que una vez llamó hogar. Cuando un técnico levantó suavemente el borde de la bolsa para comprobar si había restos, algo blando se deslizó hacia adelante. Un trozo de tela apenas más grande que una mano, rígido por la leche vieja. Evan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cerca de la zona de construcción, en las afueras de la ciudad, la maquinaria pesada había estado despejando el terreno durante toda la semana. Una madriguera podía desaparecer en segundos bajo esos neumáticos. Le pidieron a Evan que se alejara, pero se quedó lo suficientemente cerca como para ver cómo las orejas del gatito se movían con cada sonido desconocido. El pequeño gato montés ya no intentaba proteger la bolsa. Seguía mirándola con algo más tranquilo, más profundo, como alguien que busca una voz que conoce de memoria. Evan sintió un fuerte eco de su propio dolor, sin haberlo invitado. Recordó estar sentado junto a la cama vacía de su mascota, tocando la manta que había dejado atrás porque no podía soportar moverla. La pérdida tenía su propio lenguaje, y el gatito lo hablaba con fluidez sin hacer ruido. Cuando el personal le ofreció comida, el gatito se dio la vuelta y presionó su nariz contra la bolsa. Alguien sugirió quitarla para el examen, pero Evan dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza antes de que las palabras se formaran por completo, ya que despojarlo del único olor familiar que le quedaba, le parecía cruel de una manera que la habitación no podía contener. Colocaron la bolsa dentro del pequeño recinto destinado a su recuperación. El gatito dudó al principio, con las patas temblando mientras observaba el nuevo espacio. Luego se acercó a ella con pasos lentos e inestables, bajando la cabeza junto al trozo de tela gastado, como si escuchara un latido que ya no estaba allí. Evan observaba desde detrás de la barrera, incapaz de apartar la mirada. En la esquina del recinto, el gatito estiró el cuello hacia la bolsa, agotado pero decidido, negándose a dejar que el último vestigio de su mundo se alejara ni un centímetro de su alcance. Evan regresó más tarde ese día y se sentó junto al recinto, acomodándose en el frío suelo, con la paciencia de alguien que no tenía ningún otro sitio al que ir. No intentó alcanzar al gatito, ni tocar la bolsa de plástico, ni convencerlo para que se acercara. Simplemente se quedó allí. El pequeño gato montés mantuvo el cuerpo agachado, presionando la bolsa bajo su pecho, con un suave rugido vibrando a través de él. Esta vez no era una advertencia. Era el sonido de una criatura que intentaba hacerse más grande que su miedo. Las horas pasaron en intervalos silenciosos. La instalación bullía a su alrededor, pero Evan permaneció anclado junto a la pared de cristal.
Al principio, cada pequeño movimiento que hacía que el gatito se encogiera, con las pupilas dilatadas y las garras agarradas al borde de la bolsa. Pero poco a poco, de forma casi imperceptible, la tensión comenzó a disiparse. Los gruñidos se suavizaron y la postura tensa y defensiva se relajó lo suficiente como para que le resultara más fácil respirar. Evan solo habló cuando la sala se sumió en el silencio. Su voz era baja, casi se mezclaba con el zumbido de los conductos de ventilación. No le arrulló ni le tranquilizó. Le dijo la verdad con palabras sencillas y firmes. Le habló al gatito de la esquina vacía donde aún se encontraba intacta la cama de su viejo perro. De despertarse esperando oír sonidos familiares que nunca volvieron. De cómo el silencio puede parecer más pesado que el ruido. El gato montés no entendía las palabras, pero entendía el tono, el dolor silencioso que había detrás de ellas. Sus maullidos se fueron apagando poco a poco, sustituidos por una cautelosa quietud. Uno de los empleados colocó un plato poco profundo con comida cerca de la entrada del recinto. Al principio, el gatito no se movió. Observaba a Evan, esperando el peligro, esperando que algo atacara. Evan mantuvo las manos sobre las rodillas, inmóvil, apenas respirando. Los minutos se alargaban y entonces dio un pequeño paso adelante. Otro más. El gatito bajó la cabeza y dio un mordisco, sin apartar los ojos de Evan. Era el puente de confianza más pequeño, pero se mantuvo. El momento no duró mucho. Se oyó un ruido metálico al final del pasillo y el gatito corrió hacia la esquina más alejada, temblando tan fuerte que la bolsa crujió debajo de él. El miedo volvió al instante, borrando todo el progreso como si nunca hubiera existido. Evan se quedó donde estaba, dejando que el pánico siguiera su curso. Sabía que no debía perseguir un momento tan frágil. Cuando la noche se instaló en las instalaciones, Evan se levantó para marcharse. Miró por última vez a través del cristal oscuro. El gatito se había acurrucado en una bola junto a la bolsa, sin agarrarla esta vez, sino descansando suavemente la cabeza sobre el desgastado trozo de tela que había dentro, como un niño que se aferra a algo que una vez le hizo sentir como en casa. Por la mañana, algo en el recinto no estaba bien. El gatito, que solía estar alerta, incluso cuando tenía miedo, yacía acurrucado junto a la bolsa, con la respiración superficial y desigual, y apenas abría los ojos cuando se acercaba el personal. La poca fuerza que había mostrado la noche anterior parecía haberse agotado en las horas tranquilas entre el atardecer y el amanecer. No se levantaba. No mostraba la chispa de rebeldía que lo había mantenido vivo en la carretera. El frío se le metió en las orejas y las patas. Su temperatura había bajado drásticamente. Cuando le ofrecieron comida, ni siquiera giró la cabeza. El equipo médico se movió rápidamente, con voces entrecortadas por la urgencia. El estrés había llevado al límite a su frágil cuerpo, dijeron. Un organismo tan pequeño no podía soportar el miedo durante mucho tiempo sin sufrir consecuencias. Evan se quedó paralizado junto a la pared, aplastado por el peso de sus palabras. Se había prometido a sí mismo que ayudaría a esta pequeña criatura a curarse. Pero ahora el gatito yacía desvaneciéndose ante él, y su dolor se le escapaba de las manos de la misma manera que una vez había perdido a alguien a quien amaba. No fui lo suficientemente rápido, susurró Evan, apenas audible. No llegué a tiempo. Se tomó la decisión de comenzar un tratamiento intensivo. Sacaron suministros de los cajones y la habitación se llenó del olor estéril del antiséptico y la urgencia. Un pequeño catéter, líquidos calientes, vitaminas, fórmula especial. Cuando intentaron levantar al gatito, este opuso una resistencia instintiva, arañando débilmente, mordiendo sin fuerza, intentando retorcerse con un tembloroso esfuerzo. Pero la lucha carecía de fuerza. Su cuerpo se desplomaba después de cada movimiento, como si se disculpara por haberlo intentado. Evan dio un paso adelante, con voz ronca, y preguntó si podía ayudar. El personal dudó, pero el pánico del gatito solo empeoró sin la presencia familiar cerca. Asintieron. Evan se arrodilló junto a la mesa y colocó la bolsa de plástico donde el gatito pudiera verla, lo suficientemente cerca como para que su olor disipara el miedo. La mirada nublada del gatito se fijó en ella al instante,
y su respiración se entrecortó en un ritmo tranquilo y entrecortado. Mientras el equipo insertaba la aguja y guiaba el líquido caliente hacia su pequeña vena, Evan mantuvo una mano firme cerca del borde de la bolsa, hablando suavemente, anclando al gatito con lo único que aún tenía sentido en su mundo que se derrumbaba. Las luchas del gatito se debilitaron, cada movimiento más pequeño que el anterior. Por fin, su cuerpo se relajó y la tensión se deshizo, hilo a hilo. Sus ojos parpadearon una vez, luego otra, y finalmente se cerraron mientras la habitación se sumía en la quietud a su alrededor. La noche se prolongó en una nebulosa de alarmas silenciosas y actualizaciones susurradas. Pero cuando la primera luz se coló por las persianas, el gatito seguía respirando, débil, inestable, frágil, pero vivo. El subir y bajar de su pequeño pecho parecía un pequeño milagro en una habitación que había contenido la respiración durante horas. Evan se quedó cerca, negándose a marcharse, incluso cuando el cansancio lo invadió. Observó cómo el gatito se movía, con las patas temblando levemente, como si estuviera comprobando si el mundo era lo suficientemente seguro como para volver a él. Cuando Evan se movió en su silla, las orejas del gatito se agitaron. Lentamente, dolorosamente lento, levantó la cabeza. Sus ojos estaban nublados por el cansancio, pero encontraron a Evan con sorprendente claridad. Por primera vez, en lugar de retroceder, se acercó poco a poco. No fue mucho, solo un gateo vacilante sobre la suave manta, pero fue deliberado. Un frágil hilo de conexión se extendió entre ellos, construido a partir del miedo, la supervivencia y algo que se parecía casi a la confianza. El equipo trajo una fórmula más rica para ayudarle a recuperar fuerzas. Esperaron, conteniendo la respiración, mientras Evan acercaba suavemente el plato. El gatito olisqueó, dudó y luego tomó un pequeño sorbo. Otro más. Su lengua se movía más rápido con cada sorbo, como si recordara lo que se sentía al vivir. Evan sintió una calidez en el pecho, un alivio tan intenso que casi le dolía. Después de comer, el gatito se concentró en la bolsa de plástico que tenía al lado. Pero esta vez no se aferró a ella. Extendió una pata con cautela y tocó la superficie arrugada como si estuviera estudiando un objeto familiar bajo una nueva luz. Sus movimientos eran lentos, curiosos, un eco de la alegría que antes le había dado demasiado miedo mostrar. Evan sacó un trozo de tela suave de su bolsillo, algo que había guardado para momentos como este. Lo colocó con cuidado cerca del gatito, sin querer molestar. El pequeño gato montés lo olisqueó, con las orejas inclinadas hacia adelante, sin rastro del siseo de advertencia que antes había sido automático. Empujó la tela con la nariz y luego se acomodó a su lado, con los costados elevándose en respiraciones lentas y uniformes. La habitación parecía más cálida de alguna manera, ya no estaba llena del agudo filo del miedo. Evan apoyó la mano cerca del recinto, sin tocarlo, solo para ofrecer su presencia. El gatito lo miró una vez más y luego se acercó, guiado más por el instinto que por el pensamiento. Se acurrucó junto al guante de la mano de Evan y presionó su pequeña cara contra el borde del mismo. En cuestión de segundos, se quedó dormido, acurrucado contra el suave cuero, como si fuera el lugar más seguro que había encontrado desde que perdió su hogar. Lo trasladaron a un recinto más grande una vez que recuperó las fuerzas. Un espacio lleno de suelo blando, postes para trepar y rincones sombreados destinados a imitar la seguridad de la naturaleza. En comparación con el ovillo asustado que había sido antes, el gatito ahora caminaba con un ritmo más firme, posando las patas con tranquila confianza. La bolsa de plástico permanecía a su lado, un ancla familiar que miraba con rápidas miradas mientras exploraba el nuevo entorno. Evan se unió a él dentro del área de entrenamiento, llevando un señuelo de plumas y un par de pelotas de tenis brillantes. La primera vez que lanzó una al otro lado del recinto, el gatito se sobresaltó, pero la curiosidad superó al miedo. Se arrastró hacia adelante, le dio un golpecito tentativo, luego otro, hasta que la pelota rebotó hacia él y desencadenó una chispa de instinto. Por un breve momento, el gatito parecía casi como cualquier otro gato montés joven. Concentrado, alerta,
juguetón. Esos destellos de normalidad cosían de nuevo las piezas de su mundo destrozado. Cada día Evan introducía algo nuevo: hojas crujientes, sombras en movimiento, juegos suaves que enseñaban al gatito a reaccionar sin pánico. Poco a poco, la chispa salvaje se hizo más brillante. Cuando Evan se arrodilló para ajustar los juguetes de enriquecimiento, el gatito incluso se rozó con él una vez. Un fugaz momento accidental de cercanía que hizo que el pecho de Evan se estrechara con un orgullo silencioso. Finalmente, llegó el momento de intentar algo que ambos habían estado evitando. Evan se agachó junto al gatito y levantó suavemente la bolsa de plástico. El pequeño gato montés se tensó, sus pupilas se dilataron y su cuerpo se quedó inmóvil, como si estuviera embrujado. Evan mantuvo sus movimientos tranquilos y firmes, ofreciéndole la nueva manta con la palma de la mano abierta. Suave, cálida, reconfortante, nada que ver con la frágil bolsa arrugada a la que se había aferrado para sobrevivir. El gatito se acercó con cautela, moviendo la nariz. Empujó la manta con el hocico y luego apoyó la mejilla en ella, reconociendo algo seguro en su suavidad. La aceptación llegó lentamente, pero llegó. De vez en cuando, miraba hacia donde estaba la bolsa, asegurándose de que seguía allí, como si comprobara que un recuerdo no había desaparecido mientras parpadeaba. Una tarde, mientras un viento cálido barría la sección exterior del recinto, una ráfaga repentina levantó la bolsa de plástico de la esquina donde yacía. Se deslizó por el suelo, cogió una corriente más fuerte y se coló por el estrecho hueco de la valla antes de que nadie pudiera alcanzarla. Evans se giró, buscándola a contraluz, pero la brisa la llevó más alto, más lejos, hasta que desapareció más allá del recinto. El gatito se giró justo a tiempo para ver el último destello del plástico blanco desaparecer en el cielo. En el momento en que el gatito se dio cuenta de que la bolsa de plástico había desaparecido, algo dentro de él se rompió, su cuerpo se tensó y sus ojos se agrandaron mientras escudriñaba cada rincón del recinto. Entonces le entró el pánico. Corrió por el espacio a toda velocidad, con las garras arañando el suelo, la cola baja y la respiración agitada y desigual. Buscó debajo de las plataformas, detrás de los troncos, e incluso arañó la valla como si pudiera recuperar la pieza que faltaba en su mundo con su sola voluntad. Los gritos débiles y entrecortados que brotaban de él resonaban con el mismo miedo crudo que había mostrado el día en que lo encontraron. Evan se apresuró a entrar, llamándolo suavemente, pero el gatito gato montés apenas registró su presencia. El miedo era demasiado grande, demasiado repentino. Pasó corriendo junto a Evan, temblando, dando vueltas frenéticas. Una tormenta de instinto se abatía sobre su pequeño cuerpo. Cada sonido lo hacía estremecerse. Cada sombra aumentaba su pánico. Evan intentó arrodillarse para hacerse pequeño y seguro. Sin embargo, el gatito gritó, un grito desesperado y agudo que traía consigo el recuerdo de todo lo que había perdido. Fue una regresión total. Toda la confianza, las pequeñas victorias, los pequeños pasos adelante, se desvanecieron en una sola ráfaga de viento. Evan lo sintió como un puñetazo en el pecho. Había visto animales quebrarse antes, pero ver a esta pequeña criatura desmoronarse de nuevo le pareció insoportablemente cruel. Salió corriendo del recinto y corrió hacia donde el viento había llevado la bolsa fuera de la valla. Estaba atrapada en un montón de maleza, revoloteando impotente. Evan la agarró con el polvo pegado a las manos y volvió corriendo al interior. En cuanto el gatito Bobcat vio la forma familiar, se lanzó hacia ella y se derrumbó contra el plástico con un alivio tembloroso que rayaba en la angustia. Envolvió la bolsa con sus patas y enterró la cara en el fino pliegue del material, como si pudiera inhalar un recuerdo para devolverlo a la existencia. Evan solo podía mirar, comprendiendo ahora con dolorosa claridad. No era un objeto cualquiera. Era el último rastro del olor de su madre, el último vestigio de una madriguera destruida, un vínculo con una vida arrebatada demasiado pronto. Evan se hincó de rodillas. Supo entonces que presionar al gatito demasiado rápido le causaría más daño que bien. La curación tenía que ser suave,
paciente, al ritmo del frágil corazón del gatito. Fuera del recinto, el viento volvió a levantarse, primero suave, luego con ráfagas inquietantes. Un estruendo lejano resonó en el cielo, seguido de otro. El aire cambió, pesado y cargado, trayendo las primeras señales de una tormenta que se avecinaba. La tormenta estalló rápidamente, volviendo el aire denso y eléctrico. Un trueno retumbó tan cerca que sacudió el recinto de entrenamiento, y la lluvia golpeó el techo con violencia. Evan corrió hacia la sección exterior justo cuando una furiosa ráfaga azotaba el recinto. El metal crujió, las bisagras se tensaron. Entonces, la puerta del recinto de entrenamiento se abrió de golpe con un chirrido desgarrador. En ese instante de caos, el gatito Bobcat salió corriendo hacia la tormenta. Con la bolsa de plástico entre los dientes, su pequeña silueta se perdió en la oscuridad. La visibilidad desapareció en segundos. La lluvia convirtió la arena en barro resbaladizo, y todas las superficies brillaban con el agua de la tormenta. Evan gritó su nombre, aunque el gatito no tenía ninguno que responder. Su voz apenas se oía entre la tormenta. Los miembros del personal cogieron linternas y se dispersaron por el terreno, sus haces de luz atravesando las cortinas de lluvia, captando solo niebla arremolinada y sombras irregulares. Peinaron la maleza, buscando debajo de las ramas bajas y entre las rocas que bordeaban las instalaciones. Evan se arrodilló una y otra vez, buscando huellas en la arena húmeda, pero cada huella se borraba antes de que pudiera formarse. La tormenta lo borró todo, cada rastro, cada pista, como si el gatito hubiera sido tragado por la noche. El pánico se apoderó de Evan. La culpa le golpeaba con más fuerza cada minuto que pasaba. Había prometido protegerlo, guiarlo a través del miedo que nunca había pedido llevar. Ahora la pequeña criatura estaba sola de nuevo, en la oscuridad, bajo la lluvia, con el mismo terror que casi se lo había llevado una vez. Las manos de Evan temblaban mientras barría el suelo con la linterna. El haz de luz temblaba con él. Parpadeó con fuerza, pero las lágrimas se mezclaron con la lluvia, difuminando el mundo en rayos de luz y sombra. «Te he fallado», susurró a la tormenta. Las palabras fueron arrancadas por otro estruendo de trueno. Entonces, allí, un sonido tan débil que casi desaparecía bajo el viento. Un gemido fino y frágil, temblando como una chispa moribunda. Evan se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, y siguió el débil ruido alrededor de un grupo de rocas. Se dejó caer al suelo, apartando las ramas mojadas, hasta que la luz captó una pequeña forma temblorosa encajada bajo un saliente de piedra. El gatito Bobcat yacía acurrucado en el refugio poco profundo, empapado hasta los huesos, con barro pegado al pelaje. La bolsa de plástico estaba apretada contra su pecho. Temblaba por completo. Tenía los ojos cerrados con fuerza y las pequeñas garras agarraban la bolsa como si sostenerla pudiera evitar que la tormenta volviera a destrozar el mundo. Evan extendió las manos, firmes a pesar de la tormenta que rugía a su alrededor. Esta vez, el gatito no se resistió. No tenía fuerzas para hacerlo. Dejó que Evan lo levantara y su cuerpo se derrumbó en el calor de los brazos humanos. La bolsa de plástico seguía entre sus débiles dientes. Contra el rugido de los truenos y la lluvia implacable, Evan lo abrazó con fuerza, sintiendo los frágiles latidos de su corazón bajo el pelaje empapado. Ese momento, esa frágil rendición, fue el punto de inflexión. Si el gatito iba a curarse de verdad, todo tenía que cambiar a partir de ese momento. Lo llevaron rápidamente al centro y lo envolvieron en calor en cuanto la tormenta amainó. Toallas suaves, mantas calientes, manos delicadas, todo lo que al gatito Bobcat se le había negado en la fría oscuridad del exterior. Al principio permaneció inmóvil, demasiado agotado para reaccionar, pero el refugio estable de la habitación calmó poco a poco el temblor de su pequeño cuerpo. Evan se quedó a su lado, hablando solo cuando el gatito se movía, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Pasaron los días y el agudo miedo se suavizó. Las semanas siguieron, devolviendo la fuerza a unas extremidades que antes estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. El gatito lince creció rápidamente.
Se le formaron músculos bajo el pelaje brillante. Su postura ganaba confianza con cada amanecer. La chispa salvaje que había en su interior, antes apagada por la pérdida y el terror, brillaba más cada vez que saltaba a una plataforma o trepaba a una percha baja con sus garras decididas. Evan lo guiaba con delicadeza, mostrándole plumas atadas a una cuerda, ramas que crujían como presas, rocas a las que podía trepar para observar el mundo como debe hacerlo un gato salvaje. Sus días adquirieron un ritmo. Entrenar, descansar, ver cómo el gatito recuperaba la vida que casi le habían arrebatado. La bolsa de plástico seguía cerca, pero ya no se aferraba a ella como antes. Se convirtió en una presencia más que en un salvavidas, algo que solo revisaba por costumbre, no por desesperación. Evan notó el cambio y sintió que su corazón se llenaba de un orgullo silencioso. La curación se estaba produciendo lentamente, pero de forma innegable. Pasaron los meses y el pequeño gatito Bobcat ya no era tan pequeño. Sus movimientos ahora eran intensos, su postura firme y poderosa. Cuando el equipo acordó que estaba listo para ser liberado, Evan sintió alegría y un dolor punzante en el pecho. Llevaron la jaula hasta el límite del área protegida, un lugar donde los árboles se abrían como una puerta hacia la vida para la que había nacido. Cuando se levantó la puerta, el joven gato montés salió y se detuvo en el umbral. Evan se arrodilló detrás de él, sosteniendo la desgastada bolsa de plástico en una mano. El gato montés se volvió y sus ojos se encontraron con los de Evan en un momento que se prolongó como una respiración contenida. Por primera vez, no cogió la bolsa. Solo la miró, miró a Evan y luego avanzó lentamente hacia el bosque abierto. Evan lo vio desaparecer entre los árboles. La naturaleza lo aceptaba sin dudarlo. Las lágrimas nublaron su visión, pero eran cálidas, brillantes, llenas de algo completo. Dejó la bolsa de plástico con cuidado en el suelo, dejando que el viento se llevara sus bordes. El gato montés no miró atrás. No lo necesitaba. La bolsa permaneció donde la había dejado, silenciosa e inmóvil, un último vestigio del dolor que ya no llevaba consigo. Hay momentos en el trabajo de rescate que se quedan contigo para siempre. Momentos en los que una vida asustada decide seguir adelante porque alguien se negó a mirar hacia otro lado. El gatito Bobcat, que una vez lloró en una bolsa de plástico, encontró su camino de vuelta a la naturaleza, no solo gracias a su fuerza, sino también a la compasión que encontró cuando su mundo se derrumbó. Sobrevivió porque alguien se preocupó lo suficiente como para sentarse a su lado, esperar a que se le pasara el miedo y ofrecerle ternura cuando la vida no se la había dado. Evan llevó su propio dolor a ese viaje, creyendo que había perdido la parte de sí mismo que una vez supo cómo sanar. Pero al ayudar al gatito a reconstruir su confianza destrozada, encontró que los pedazos de su propio corazón regresaban en silencio, de manera constante, como siempre lo hace la esperanza, cuando se le da espacio para crecer. Salvar esa pequeña vida no borró el dolor que había conocido, pero cambió su forma. Le dio un propósito. Cada historia aquí en Hope and Fur nos recuerda el increíble poder de la compasión y lo crucial que es apoyar a los animales necesitados. Cuando ves y compartes estas historias, estás ayudando a más animales rescatados a encontrar el amor, el cuidado y los hogares que se merecen. El viaje de este animal, desde el rescate hasta la rehabilitación, muestra lo importantes que son realmente los grupos de rescate sin ánimo de lucro. Cuidar de los animales rescatados es más que amor. Es responsabilidad, bienestar animal y conservación de la vida silvestre. Si esta historia te ha emocionado, compártela. Deja que llegue más lejos que la tormenta que una vez se llevó a un gatito indefenso. Cada vista, cada voz, cada acto de bondad ayuda a salvar otra vida que espera con miedo a que alguien se fije en ella. Únete a nosotros en Hope and Fur, donde cada historia se convierte en una voz y cada voz se convierte en esperanza.